Ok, vamos a estar ahí en Lucas 20, versículos 19 al 26. Nuestro tema es Dios de vivos. Vamos a hablar un poquito pues acerca de las intenciones de estos personajes y de cómo pues estaban tratando de sabotear de alguna manera lo que era el ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Llama mucho la atención porque estas personas decían conocer de Dios. Dice el versículo 19 que eran principales sacerdotes y escribas. Ellos conocían la ley de pe a pa. Ellos sabían lo que decía la ley de Moisés, sabían lo que decían las otras escrituras. Es interesante incluso hasta este punto entender que inclusive en algún momento leyeron lo que decía Isaías 53 acerca del siervo sufriente y aún así no lo comprendían. Aquí nos lleva con esto, decimos otra vez el título de nuestra predicación, Dios de vivos. La intención de los líderes religiosos de esta época, de aquella época, era, como ya lo dijimos, echar abajo lo que el Señor Jesús venía haciendo, ¿no? Dice aquí que tenían miedo y tenían varias cuestiones, sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos estaban más interesados en las cosas personales o las cosas que podían sacar de ahí, más que decir la verdad acerca de lo que decía la Escritura, ¿sí? Aquí nos lleva a esta situación. Las acciones demuestran vida o muerte espiritual. Hablando de estos personajes, los escribas, los fariseos, inclusive en el versículo 27, versículo 27 nos habla de los saduceos. ¿Sus acciones qué demostraban, hermanos? ¿Estaban vivos espiritualmente hablando? Me parece que no, por todo lo que estaban haciendo. Ellos de alguna manera gedían, ¿no? Dice, ¿qué dice Romanos 5:12? Vamos a leer, por favor, Romanos 5:12. Creo que es un versículo bastante conocido, pero vamos a darle lectura a ese versículo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Creo que ya hemos hablado muchas veces acerca de cómo es que el pecado en el hombre causa una muerte y esa muerte es muerte espiritual. Esta muerte espiritual nos separa de Dios, no nos permite estar cerca del Creador, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante muchas otras cuestiones. Muchas de las veces, inclusive nosotros como cristianos, aunque el Señor Jesús lo dijo y la Biblia está escrito, podemos llegar a caer en el error precisamente de lo que ellos estaban buscando defender. Inclusive aquí en nuestra iglesia pudiera existir esta situación, tratar de defender la religiosidad o los intereses personales en este caso, aparentando estar cerca de Dios, cuando realmente no lo estamos, ¿sí? La misma Escritura lo dice, y el Señor Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Es necesario, es normal, tendría que estar pasando no solo en esta iglesia, sino en muchas de las iglesias. Pero el Señor Jesús nos está hablando acerca de todo ello, ¿sí? En Lucas 20, 45 al 47, el Señor Jesús nos lo advirtió, más adelantito lo está diciendo. Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Sí? Repito, muchas de las veces, no digo que todos, pero muchas de las veces podemos estar actuando de la misma manera, ¿no? Y eso refleja más allá de vida,
cierta muerte espiritual. Algunos podríamos mencionar no de muerte, sino a lo mejor ser bebés espirituales, van creciendo, ¿no? Pero las acciones que a veces cometemos o que hacemos reflejan más la muerte espiritual que traemos que la vida que nos da nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Tanto los sacerdotes como los escribas y los saduceos mostraban esta muerte espiritual de la cual nosotros debemos de cuidarnos. La Biblia nos menciona que como cristianos solamente hay algo a lo que nosotros debemos morir. ¿Qué dice Romanos 6, 1 y 2? Hasta ahí, mi hermano, gracias. ¿Sí? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, está escribiendo el apóstol Pablo, hablando de los pretextos que pudiéramos poner a veces, ¿no? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo único que los cristianos sí debemos dejar morir en nosotros, el pecado. ¿Sí? Eso es importante. Más allá de eso, si nosotros decimos que creemos en Jesús, si nosotros confesamos a Cristo, nuestra vida debe ser una vida de vida, vaya la redundancia. ¿Sí? Romanos 8, 9 al 13, nos arroja una de las explicaciones más fascinantes acerca de la vida y la muerte espiritual. Vamos a leerlo también, por favor. Romanos 8, 9 al 13. ¿Qué dice, mis hermanos? Lo leo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito otra vez, creo que el apóstol Pablo, lo he dicho varias ocasiones, en lo particular es mi apóstol favorito, nos arroja precisamente a esta explicación acerca de la vida y la muerte espiritual, ¿no? Regresamos a esta parte de los saduceos, de los escribas, de los fariseos. Sus acciones demostraban precisamente eso. Nosotros debemos de cuidarnos precisamente de todo lo que hacemos y sí cuidarnos en específico de ver qué reflejamos a través de nuestras acciones. ¿Sí? A veces, es importante poner esto en práctica aquí en la iglesia, pero inclusive afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inclusive con nuestras acciones que demuestran muerte espiritual, podemos hacer caer no solo a los de afuera, ¿sí?, sino a alguien inclusive que nos pudo ver haciendo otras cosas, que a lo mejor era un bebé espiritual. ¿Sí me explico? Nuestro deber como cristianos siempre es ver y velar porque nuestras acciones sean las correctas delante de Dios y sobre todo mostrar realmente, como lo dice aquí Pablo, que es el Espíritu Santo el que nos ha dado vida. ¿Sí? Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué impresionante es esto. Recordemos, aún somos en este cascarón, en este cuerpo, todavía existe el pecado. Y claro que debemos de correr, el mismo Pablo dice, corramos con paciencia la carrera. Y lo hemos visto, dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ese es nuestro objetivo.
Sin embargo, el Espíritu Santo nos da vida espiritual. Por lo tanto, el mismo Espíritu es el que nos hace también que nuestras acciones sean diferentes. Pero si no tenemos el Espíritu, es complicado. Dice el versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, arriba, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nuestra forma de vivir no es según nuestras propias conveniencias, nuestras propias decisiones, según nuestros propios deseos. No debe de ser así, ¿sí? Por eso dice aquí, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero el mismo apóstol Pablo está escribiendo, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Porque de lo contrario, es imposible que podamos reflejar vida espiritual. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si no hemos entendido realmente qué estamos haciendo aquí, es imposible que podamos reflejar esa vida. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hagamos introspección en esa parte, hermanos. Es importantísimo que sí hagamos introspección en esa situación. Vamos a 1 Corintios 2:14, por favor. Primera a los Corintios 2:14. Dice de la siguiente manera, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es importante comprender esta parte también. ¿Qué es el hombre natural? Es aquel que no está, que está en su propia esencia de hombre, vaya, con todo el pecado que hay en él, con todo lo que mora en él. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios? Inclusive dice aquí, porque para él son locura. Creo que cada uno de nosotros hemos encontrado con personas precisamente que nos echan pleito inclusive, ¿no? Acerca de lo que creemos, de lo que confesamos, de lo que queremos predicar. Yo en lo particular me he encontrado con personas así. Y bueno, precisamente estos versículos nos hacen entender esa parte. No podemos nosotros llegar a cierta discusión con alguien y seguir la discusión y ver que si no entiende, pues seguirla. O sea, aquí lo está. Estas personas, para ellos es locura lo que nosotros les estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí o sí, hermanos, nosotros tenemos un espíritu. Y ese espíritu nos fue dado vida, vaya, a través del Espíritu Santo. Esa reconciliación que Dios nos dio a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. A través de ello hemos tenido vida espiritual. Estos dos pasajes, tanto el Romanos 8 como 9 al 13, como 1 Corintios 2:14, nos muestran la obra poderosa del Espíritu Santo otra vez actuando en nuestras vidas. Mis hermanos, no seamos como estos sacerdotes, como estos escribas. Inclusive el Señor Jesús les dijo en Mateo 23, vamos a Mateo 23 por favor, en el versículos 27 y 28. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nosotros? Ay de mí, Eduardo Gutiérrez, hipócrita. Que el Señor nos libre, mis hermanos, realmente de situaciones que puedan afectar a la iglesia.
Que el Señor nos libre de situaciones que puedan afectar a terceros. Que el Señor nos libre del pecado, para que el Señor nos llame de esta manera. Podemos venir muy contentos aquí a la iglesia a presentarnos, dice aquí, ¿sí? Semejantes a sepulcros blanqueados que se ven hermosos, pero por dentro estamos llenos de podredumbre. Mi pregunta es, ¿esto le agrada a Dios? Que seamos de doble cara, inconstantes en todos nuestros caminos, como lo menciona la Escritura. Me parece que no. Pero es importante que lo entendamos y que lo veamos. El Señor Jesús tenía toda la autoridad para hablarles de esta manera. También por ello es que estaban procurando hacer las cosas. Y porque se tenía que cumplir la Escritura. Se tenía que cumplir el propósito de Dios. Pero les habló duro. Y me parece que el Señor Jesús nos habla duro a nosotros también. ¿Sí? Es importante entenderlo. Dice el 28, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres. ¿Podríamos en algún punto de nuestra vida mostrarnos así? Por fuera, ay sí, soy un santo y yo agrado a Dios y yo diezmo. Y aquí está, que todos vean que puse mi diezmo en el alfolí, ¿no? O yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquello. Las cosas que hacemos para la iglesia deben ser de corazón, con el único objetivo de glorificar a Dios. Ese es nuestro único objetivo. No dar una cara aquí y por fuera dar otra. Siempre es muy puntual hablar de esto, porque me parece que muchos podríamos estar viviendo de esa manera. Y a veces ni siquiera queremos reconocerlo, que podríamos estar viviendo así. Podemos estar aquí cada miércoles, podemos estar aquí cada domingo y los demás días por fuera ser completamente diferentes, ¿no? Borrachos, le pego a mi mujer, no sé, digo maldiciones con mis amigos del trabajo, en fin. Y eso me voy poquito porque inclusive hasta delincuentes, ¿no? No lo sé. Con esto no quiere decir que estamos juzgando a los demás. Simplemente que tratemos de hacer esa parte de buscar en nosotros mismos qué es lo que está mal, para que el Señor precisamente nos limpie, nos mueva, nos cambie. Si el Señor nos ha traído aquí es por algo, mis hermanos. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su principal propósito, claro, era que le conociéramos para que pudiéramos alabarle y gozar de Él para siempre. Él nos ha permitido conocer de su grandeza, de su poder, de su evangelio. Él nos permite cada día de nuestras vidas ver su poder a través de las cosas inclusive más sencillas. No nos hemos quedado sin comer, gracias a Dios. No nos hemos quedado sin vestido, sin calzado. Lo hemos tenido. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, me parece que podemos constatar el poder de Dios. Lo podemos hacer. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Pero, mis hermanos, hay que ser agradecidos con Dios. Parte del agradecimiento es eso. Tratar de buscar su rostro, hacer su voluntad cada día. Vamos por favor a Efesios 2, 1 al 7. Efesios 2, 1 al 7 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es muy conocido ese versículo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo 1, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Reconocemos cada uno de nosotros que en algún momento, antes de conocer de Cristo, estábamos muertos. Repito, estábamos llenos de esa podredumbre, de ese hedor, de esa cochinada que existe en el hombre por naturaleza. ¿Sí? Dicen los cuales anduviste en otro tiempo. Se supone, y así debe ser, que una vez que nosotros decimos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador, debe haber un cambio en nosotros. Eso debe de existir. ¿Sí? Luego dice abajo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué hacemos el día de hoy? ¿Estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo las corrientes del mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo insisto mucho en esto, mis hermanos, y de verdad lo digo así. He visto gente, y lo he dicho muchas veces, he visto gente y he platicado con gente que me dicen que nosotros somos iguales a los de afuera. Dice yo, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué te acompaño? Si son iguales. Qué decepción, qué tristeza, sinceramente. Porque no debería ser así. Nosotros deberíamos de ser muy diferentes. Nosotros incluso deberíamos de marcar esa diferencia. Sí, pero a veces no lo hacemos. Sí, a veces luego se escuchan groserías de los mismos hermanos dentro de la iglesia. Palabras obscenas, imagínense. ¿No? No hemos cambiado, no hemos modificado esa parte. Seguimos igual con las corrientes del mundo. Y es importante realmente que entendamos eso. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Recordemos que los deseos de nuestra carne es todo aquello que no le agrada a Dios. Esos son los deseos de la carne, lo que a mí me va a satisfacer humanamente y que no edifica, pues eso no le agrada a Dios, esos son los deseos de la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Otra vez, no deberíamos de estar agradecidos y muy agradecidos con Dios por lo que dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego, entre paréntesis, lo que todos conocemos, por gracia sois salvos. ¿No deberíamos estar muy, muy agradecidos por este regalo? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros para poder salvarnos, para darnos vida juntamente con Él. Si deberíamos estar agradecidos, entonces ¿por qué a veces somos diferentes? ¿Por qué nuestra vida es una vida de desagradecimiento? ¿Por qué será? ¿Por qué siempre estamos otra vez en lo mismo, tratando de volver a donde no nos conviene ni siquiera? Cuando tendríamos que estar agradecidos por este amor, por esta cosa tan grande que Dios nos ha dado, que a veces humanamente hablando no podemos comprender. ¿Cómo puede existir este amor tan enorme? ¿Sí? En el cual, habiendo yo ofendido a Dios con mis acciones, con todo lo que soy, con todo el pecado y con toda la suciedad, Él tuvo a bien, aún con todo eso, perdonarme. Y no solo eso, sino hacernos parte suya, somos sus hijos. ¿No deberíamos de estar agradecidos? Y no por ese agradecimiento nuestra vida debería de ser diferente. Me parece que sí. ¿Sí? Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aparte de todo lo mal que yo hice y de toda la cochinada que había en mí, me perdonó y me ha premiado.
Es difícil poder entender esta parte. Estamos hoy aquí sentaditos, viviendo nuestras vidas, vamos al trabajo, regresamos, venimos, y se vuelve todo una cuestión cotidiana. Pero ¿cuántos de nosotros nos podemos a pensar en la eternidad? Dice aquí que nos dio, a nosotros mismos nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por estar viviendo en la cotidianidad, por estar haciendo las cosas que no debemos hacer, por andar haciendo otras cosas que a Dios no le agradan, dejamos de pensar en la eternidad, que me parece también es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, la vida eterna. Obviamente ninguno de nosotros nos podemos imaginar todo lo que existe allá. El libro de Apocalipsis nos da ciertas cuestiones, calles de oro, no sé, infinidad de cuestiones que hay ahí. Pero ni aún con esa explicación podríamos imaginar lo que es realmente lo que nuestro Señor Jesús fue a preparar para nosotros allá. Inclusive dice que la gloria de Dios ilumina el lugar. Imagínense qué tan grande es la gloria de Dios. Y no nos ponemos a pensar en todo ello. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne están presentes aquí. Y antes que estar pensando en lo eterno, en lo que a Dios le agrada, preferimos estar siempre saciando lo que es, lo que no tiene eternidad, vaya, lo que para nosotros no es conveniente. Al final de los siglos, no sabemos si el Señor venga, no sabemos si lo vamos a ver, no sabemos si el Señor nos vaya a llamar, pero al final este cuerpo se va a hacer polvo, si es que me entierran o si es que me hacen cenizas, lo que sea, no sé. Lo eterno es lo importante para nosotros y ese debe de ser nuestro pensamiento diario. Buscar siempre a Dios, buscar siempre las cosas celestiales. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 8 es importantísimo también porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo hemos hablado infinidad de veces también. Nuestra salvación no es por obras. No porque yo me porte bien me voy a ir al cielo. No funciona así. Y lo repetimos hasta el cansancio. Es por la fe a través del sacrificio de Jesús que nosotros podemos llegar al cielo. Pero esa fe que digo tener produce buenas obras. Las buenas obras son la consecuencia de lo que yo digo y de lo que yo estoy declarando. Si yo digo que tengo fe, si yo digo que creo en Jesús, entonces mi vida debe ser en respuesta a eso. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 15, 54 al 57? Primera a los Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es parte de lo que tenemos que hacer, estar creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, todo lo que hacemos, no es en vano. Y otra vez, este trabajo que no es en vano es consecuencia de lo que nosotros ya confesamos.
Si no lo estamos haciendo, pues imagínense, ¿no? Habría que cuestionarnos muchas cuestiones. ¿Ya somos salvos? Principalmente. ¿Sí? Cada que nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada, me parece que le estamos dando victoria a la muerte. Y no debe ser así, porque Cristo ya lo venció. ¿Sí? El Señor resucitó de entre los muertos, nos dio vida y nuestra vida debe ser en respuesta a ello. Lucas 20, regresemos al 37 y 38, por favor. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Hay algo muy importante en esto, cuando habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice aquí que estaban, para Él todos viven. Ellos verdaderamente murieron en cuerpo, vaya, pero espiritualmente les fue dada vida. Ya hemos hablado también de esto. Ellos esperaban esa promesa, aunque no la vieron como tal, como nosotros la conocemos ahora, pero por fe ellos mismos tuvieron vida. ¿Sí? 38, porque Dios no es Dios de muertos. No puedo decir, Señor mío, si hay podredura en mí, podredumbre, sino de vivos, pues para Él todos viven. Que así sea, mis hermanos, que cada día de nuestras vidas podamos vivir para alabar, glorificar a Dios. Que cada día de nuestras vidas, nuestras acciones demuestren que estamos para servir al único Dios vivo y poderoso. Que realmente podamos ser siervos de Él. Que podamos estar delante de su presencia realmente atentos. Y que podamos realmente comprender que si Él nos ha dado vida, bueno, tenemos que reflejarlo. No se puede quedar nada más así. Forzosamente hay que reflejar que Él nos ha dado vida espiritual. Que Dios les bendiga, mis hermanos.